Somos una especie amnésica. Esa es la conclusión inquietante, inevitable, que surge cuando examinas todas las pruebas juntas. No como piezas aisladas de curiosidad arqueológica, no como anomalías embarazosas para rechazar, sino como un cuadro coherente, fragmentado, sí, pero reconocible, de una verdad que hemos olvidado desesperadamente. Hemos olvidado a los Anunnaki, esos seres que los sumerios describían como aquellos que del cielo descendieron a la tierra, maestros, creadores, ingenieros que moldearon a la humanidad con un diseño preciso. Hemos olvidado la lista real sumeria, ese documento de arcilla que registra 41.200 años de reinados antediluvianos. Duraciones imposibles, claro, pero consistentes, meticulosas, tratadas por los sumerios como historia, no como mito. Hemos olvidado el diluvio, el evento cataclísmico hace 12.800 años, el impacto del Younger Dryas, que destruyó realmente la civilización, provocó extinciones masivas y sumió al planeta en 1.200 años de invierno brutal. Hemos olvidado Göbekli Tepe, un complejo megalítico construido justo después del cataclismo, con una sofisticación arquitectónica que no debería existir en cazadores-recolectores supuestamente primitivos. Hemos olvidado a los supervivientes, las cientos de culturas en todo el mundo que cuentan la misma historia, un diluvio universal, unos pocos rescatados, la reconstrucción de la humanidad desde cero. Hemos olvidado la tecnología perdida, los jarrones de piedra egipcios con precisión de mecanizado moderno, los bloques de 800 toneladas de Baalbek, las piedras poligonales perfectamente encajadas de Sacsayhuamán, las superficies de andesita pulidas a la perfección de Pumapunku. Hemos olvidado el silencio académico, la resistencia feroz del establishment a siquiera examinar estas anomalías, la supresión sistemática de teorías alternativas, el rechazo brutal de cualquier prueba que cuestione la cronología establecida. Hemos olvidado el legado genético, las anomalías en nuestro ADN, fusiones cromosómicas, expansión cerebral rápida, mezclas de poblaciones ancestrales, que sugieren que nuestra evolución no fue un proceso simple y lineal, sino algo más complejo, tal vez incluso dirigido. Hemos olvidado las cartas imposibles, las mapas antiguos que muestran la Antártida libre de hielo, continentes sumergidos, detalles geográficos que no deberían conocerse sin tecnología moderna y siglos de exploración marítima global. Hemos olvidado los ciclos cósmicos, la precesión de los equinoccios, la gran año de 25.920 años, codificada en los calendarios sumerios, los alineamientos piramidales egipcios, los ciclos mayas y los yugas védicos. Hemos olvidado la profecía del regreso, la idea recurrente en todas las culturas antiguas de que los dioses, los maestros, se fueron, pero volverán cuando los cielos se alineen de nuevo en una configuración específica. Hemos olvidado todo. Pero aquí está la pregunta central. ¿Por qué? ¿Por qué hemos olvidado? ¿Cómo puede una civilización entera, con sus ciudades, templos, conocimientos, tecnologías, ser borrada tan completamente que incluso su memoria se convierte en mitología? La respuesta, como exploraremos, es el cataclismo, el diluvio, el impacto cósmico que destruyó casi todo hace 12.800 años. Pero el cataclismo solo no explica la magnitud de nuestra amnesia, porque incluso después de catástrofes masivas, guerras mundiales, colapsos de imperios, pandemias, las sociedades humanas suelen preservar fragmentos de memoria, textos, tradiciones orales, estructuras supervivientes.
Entonces, ¿qué pasó hace 12.800 años que fue tan cataclísmico que solo dejó susurros? Tal vez la destrucción fue más completa de lo que imaginamos. Tal vez la civilización antediluviana era principalmente costera, construida a lo largo de los litorales, en valles fluviales, precisamente las zonas que se sumergieron cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió 120 metros. El 90% de la humanidad moderna vive a menos de 100 kilómetros de las costas. ¿Qué pasaría si una civilización anterior siguiera el mismo patrón? Entonces casi todas sus ciudades, sus puertos, templos, bibliotecas, estarían ahora enterradas bajo 100 metros de agua oceánica, invisibles, inaccesibles, olvidadas. Y tal vez los supervivientes, traumatizados, dispersos, reducidos a pequeñas bandas nómadas, perdieron no solo sus estructuras físicas, sino también el conocimiento para recrearlas, sin herramientas, sin libros, sin instituciones, solo memorias orales fragmentadas, transmitidas de generación en generación, degradándose lentamente en mitos. Imagina intentar explicar un smartphone a alguien que nunca ha visto electricidad. Imagina describir Internet a una persona sin concepto de redes, datos, comunicación digital. Con el tiempo, tu explicación se volvería metafórica, alegórica, mitológica. Había una caja mágica que te permitía hablar con alguien al otro lado del mundo. Había carruajes que se movían sin caballos. Había pájaros metálicos que transportaban gente por el cielo. Tus descendientes pensar serían dioses, no tecnología. Y eso es quizás exactamente lo que pasó. Los Anunnaki, con sus barcos del cielo. Los vimanas védicos que brillaban como 1000 soles. Las armas que rugían de los textos sumerios. Los carros de fuego bíblicos. No metáforas poéticas, sino descripciones precientíficas de tecnologías reales, transmitidas por supervivientes traumatizados que las vieron antes del diluvio, pero no pudieron reproducirlas después. Entonces, somos una especie amnésica. Graham Hancock tiene razón. Hemos olvidado de dónde venimos, hemos olvidado qué éramos, hemos olvidado qué sabíamos. Y esta amnesia no es accidental, es estructural, mantenida por un establishment académico que protege la cronología establecida como un dogma religioso, reforzada por un sistema educativo que enseña la historia como una marcha lineal, desde las cuevas hasta los rascacielos, perpetuada por una cultura que ridiculiza cualquier pregunta herética como pseudociencia o teoría conspiranoica. Pero la amnesia se rompe, lentamente, dolorosamente, inevitablemente, porque las pruebas existen, las tablillas sumerias existen, Göbekli Tepe existe, los jarrones de piedra precisos existen, Baalbek existe, las cartas imposibles existen, los relatos de diluvio universales existen, el cataclismo del Younger Dryas es un hecho geológico, no son fantasías, son pruebas materiales, y se niegan obstinadamente a ser ignoradas. Cada año surgen nuevos descubrimientos, nuevos sitios se excavan, nuevas dataciones empujan la cronología más atrás en el pasado, nuevas tecnologías, radar de penetración de suelo, datación por carbono avanzada, análisis genético, revelan capas de complejidad que no sospechábamos. Y lentamente, muy lentamente, el consenso académico empieza a tambalearse. No a colapsar, aún no, pero a tambalearse, a admitir a regañadientes que tal vez, solo tal vez, la historia es más antigua, más compleja, más extraña de lo que pensábamos. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Nos recordamos, cuestionamos, exploramos, rechazamos aceptar respuestas fáciles y cómodas,
Exigimos que el establishment académico examine las pruebas con curiosidad científica en lugar de rechazo defensivo. Y sobre todo, reconocemos que nuestra civilización actual, con toda su arrogancia tecnológica, su confianza en que somos el ápice de la evolución humana, podría estar en la misma posición que las civilizaciones antediluvianas, vulnerable, frágil, a un impacto cósmico, a un colapso ambiental, a una guerra nuclear del olvido. Porque si pasó antes, puede volver a pasar. Los ciclos cósmicos continúan, los impactos cometarios ocurren, las civilizaciones suben y caen. Y si nosotros hoy fuéramos destruidos, si un cataclismo borrara nuestras ciudades, tecnologías, conocimientos, ¿qué quedaría de nosotros en 13.000 años? Algunas estructuras de hormigón erosionadas, algunos fragmentos de plástico, tal vez algunos servidores de datos enterrados en búnkeres, y mitos, historias contadas por supervivientes traumatizados sobre una civilización que tenía cajas mágicas, carruajes sin caballos y pájaros metálicos. Nuestros descendientes nos verían como dioses o como mitos, exactamente como nosotros vemos ahora a los Anunnaki. Entonces la lección no es solo recordar el pasado, es reconocer nuestra propia fragilidad, nuestra propia amnesia potencial, y hacer algo al respecto. Preservar el conocimiento, codificar información crítica en formatos duraderos, piedra, metal, estructuras monumentales. Transmitir no solo hechos, sino también advertencias. Enseñar a las generaciones futuras que la civilización no está garantizada, que debe protegerse, nutrirse, recordarse constantemente, porque quienes olvidan la historia están condenados a repetirla, y nosotros hemos olvidado, profundamente, completamente, pero ahora recordamos, lentamente, dolorosamente, fragmento por fragmento. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido este viaje a través de los Anunnaki, el diluvio, Göbekli Tepe, las tecnologías perdidas, la resistencia académica, el legado genético, las cartas imposibles y los ciclos cósmicos, entonces formas parte de este recuerdo. Rechazas la amnesia, cuestionas, exploras, buscas la verdad, incluso cuando es incómoda, controvertida, rechazada por el establishment. Y es precisamente por eso que este canal existe, para explorar las historias que han sido suprimidas, enterradas, borradas violentamente del relato oficial, para hacer las preguntas heréticas, para examinar las pruebas que la academia se niega a ver, porque la verdad, sea cual sea, merece ser buscada, incluso si altera todo lo que creíamos saber, incluso si nos obliga a reconocer que no somos la primera civilización avanzada, que somos los supervivientes amnésicos de un mundo perdido, que nuestra historia es mucho más antigua, más extraña y más profunda de lo que nos han enseñado. Quédate con nosotros, suscríbete si te gusta el vídeo, porque este viaje apenas comienza. Hay mucho más por explorar, mucho más por recordar, mucho más por descubrir sobre quiénes somos realmente y de dónde venimos, porque somos una especie amnésica, pero nos estamos despertando. Y cuando recordemos finalmente, completamente, profundamente, todo cambiará. Bienvenido al recuerdo, bienvenido al despertar, bienvenido a la verdadera historia de la humanidad, la historia de cómo los Anunnaki diseñaron genéticamente a la raza humana, la historia del cataclismo que borró 13.000 años de memoria, la historia de lo que hemos olvidado y la historia de lo que estamos a punto de redescubrir. Siéntate, respira hondo. Ahora, abre tu mente y deja que la historia académica que aprendiste se evapore. Ya no es relevante.
vamos a comenzar nuestra búsqueda en el silencio centenario de una sala de museo, o tal vez en el polvo asfixiante de una excavación ilegal. Déjame transportarte. Estás en las tierras cálidas, entre el Tigris y el Éufrates, la cuna de lo que llamamos, con arrogancia estúpida, la civilización. Pero lo que vamos a encontrar allí no es el principio, es el fantasma de un final. Lo que siempre te han dicho es que la escritura, la rueda, la agricultura, todo, fue fruto de una invención lenta, laboriosa y muy humana. Es falso. La historia que estoy a punto de revelarte está codificada en un solo artefacto. Un pequeño bloque de arcilla, sin pretensiones, de apenas una decena de centímetros de alto. Se llama el prisma de Weld-Blundell. Y este prisma no cuenta una historia, grita una anomalía. Míralo. En sus 4 caras, una escritura cuneiforme densa y apretada despliega un registro. No es poesía, no es mitología, es la lista de los reyes sumerios. Un documento que se presenta como un conteo histórico de las dinastías que reinaron en esta tierra antes y después del gran diluvio. Es el equivalente antiguo de nuestro registro corporativo, nuestra cronología oficial, nuestro único relato aceptado. Ahora leamos este registro. La Academia, los guardianes del dogma, te dirán que antes de la inundación, los 8 primeros reyes de Sumer eran figuras míticas. Tienen que decirlo, porque en el minuto en que aceptas estos escritos como documentación factual, la historia que te han vendido se derrumba como un castillo de naipes soplado por un viento cósmico. Escucha estos números. Oye el eco de lo imposible. El primer rey, Alulim, habría reinado durante 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, 36.000 años. El total asombroso del reinado de los 8 reyes antediluvianos asciende a 241.200 años. Piénsalo, 241.200 años. No es una simple hipérbole, es un abismo temporal que desafía toda comprensión humana de la longevidad. Un reinado que haría parecer la historia completa de Egipto un simple parpadeo. Los historiadores, en su pánico por racionalizar lo irracional, llaman a esto un estilo de escritura simbólico, una forma primitiva de significar que estos reyes reinaron mucho tiempo. Es la explicación perezosa, es la gran ilusión que nos venden. Te pregunto, ¿por qué escribas, que sabemos eran meticulosos hasta el punto de contar cada saco de grano y cada jarra de aceite con precisión obsesiva, de repente, al documentar a sus propios reyes, se volverían poetas fantasiosos? Esos mismos escribas que pasaban a duraciones de reinado perfectamente plausibles, de 36 años o 23 años después del diluvio, ¿habrían mentido deliberadamente sobre el período crucial que precedió? La respuesta es un no rotundo. El prisma de Weld-Blundell es el expediente policial que se niegan a abrir. Fuerza la única conclusión lógica, pero absolutamente aterradora, que las 8 entidades que reinaron en Sumer antes de la inundación no eran humanas. Eran de otra raza, de otro planeta. Su biología, su metabolismo, su esencia, su temú, les permitía una duración de vida que nos parece astronómica. Para ellos, un reinado de 36.000 años era quizás el equivalente a una corta jubilación política. No son mitos, son los Anunnaki. El dogma académico, ese guardián temeroso de la historia convencional, lucha con uñas y dientes para mantener esta lista en el reino de la leyenda. Porque si aceptamos que estos seres existieron y reinaron en la Tierra durante más de 240.000 años, eso significa que la civilización
no fue inventada por nosotros, nos fue dada. Miremos los nombres de las ciudades donde estos reyes reinaron: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar. Estas ciudades han sido excavadas, son reales. Los reyes que sucedieron al diluvio son reconocidos por todos los historiadores como figuras históricas legítimas. La lista no hace distinción estilística entre el período mítico y el histórico. La presenta como un flujo único e ininterrumpido. Es la diferencia entre una novela y un informe técnico. El prisma está escrito como un informe técnico. El texto dice, sin ambigüedad, que la realeza descendió del cielo a Eridu. ¿Qué es la realeza? ¿Es un concepto filosófico abstracto? No. Es un sistema de gobernanza. Es un paquete tecnológico que incluía la irrigación, el sistema legal, la escritura. El prisma de Weld-Blundell es el primer acto. No se trata de si la historia es antigua, sino de cuánto es no humana. La academia intenta confinar nuestro pasado, contenerlo en una cajita segura de 6.000 años. Este prisma rompe esa caja. Entonces, si estos seres no eran humanos, sino ingenieros interestelares con duraciones de vida casi eternas, ¿por qué vinieron a un planeta primitivo y fangoso para reinar durante eones? ¿Cuál era su verdadero objetivo? ¿Cuál era el tesoro tan vital para su civilización que cruzaron el abismo cósmico para buscarlo aquí? La respuesta está en otro texto, otro fragmento de arcilla que cuenta no la realeza, sino la urgencia. La urgencia de una guerra civil en su planeta lejano y el metal precioso sin el cual no podían sobrevivir. Ahora remontémonos a la fuente de esta búsqueda intersideral. Disecaremos el proyecto Edén. Hemos establecido que los primeros soberanos de la Tierra no eran hombres, sino entidades cuyos reinados se medían en milenios. Reyes venidos de Elsewhere. Pero la pregunta, el verdadero enigma que rasga el tejido de nuestra realidad, no es quiénes eran, sino por qué estaban aquí. ¿Qué fuerza existencial impulsó a estos seres de longevidad relativa a emprender el viaje sideral hacia este planeta fangoso, húmedo e inestable? La historia que te han contado es la de la fe. La historia que voy a contarte es la de una necesidad de supervivencia pura y simple. Es la historia de un incidente técnico a escala planetaria y de una solución logística que solo la Tierra podía proporcionar. El hogar del drama Nibiru. Debemos empezar por su hogar, su planeta de origen, Nibiru. En los textos sumerios no se trata de un paraíso cósmico, sino de una esfera lejana, prisionera de una órbita elíptica y vasta, que la acerca al Sol cada 3.600 años. El problema de Nibiru no era moral, era atmosférico. Una crisis ecológica que ni siquiera su tecnología avanzada lograba detener. Su atmósfera, esa delgada envoltura de gas que permite la vida, se estaba escapando. El aire, su escudo contra el vacío y las radiaciones, estaba en peligro. ¿Su solución? Una que tú y yo conocemos, pero a escala gigantesca: el blindaje. Para reparar la atmósfera que se adelgazaba, necesitaban una suspensión fina de partículas metálicas, proyectada en altura, para formar una capa protectora. Y el mejor de esos metales, el más eficiente para la difusión atmosférica, el elemento sin el cual su civilización estaba condenada a una extinción lenta y fría, era el oro. El viaje, una misión de urgencia. No fue por curiosidad ni por accidente que los Anunnaki llegaron a la Tierra. Fue una misión de extracción desesperada, una carrera contra el tiempo. Imagina la escena. Hace aproximadamente 445.000 años, una flota de ingenieros y científicos
liderada por el comandante supremo Anu y sus hijos rivales Enlil y Enki, aterriza en el Golfo Pérsico primitivo. Sus objetivos son claros, inscritos en sus tablillas como una hoja de ruta corporativa. Encontrar el oro, extraerlo, procesarlo y enviarlo de vuelta a Nibiru. La tierra estaba llena de él, principalmente en depósitos profundos y difíciles, especialmente en el sureste de África. Enlil, el jefe de operaciones, el disciplinado, ordenó el inicio del trabajo, la creación del Abe.Azú, el lugar de las minas. Los primeros colonos, los primeros Anunnaki, se pusieron a la tarea. Durante miles de años, estos seres de longevidad sideral, estos dioses, cavaron, sufrieron, extrajeron, se cansaron. La crisis de mano de obra, la rebelión de los Igigi. El punto de inflexión dramático, el momento en que la historia humana se moldea realmente, llega en forma de huelga. La mayor parte del trabajo, la extracción física, el labor sucio y peligroso, lo realizaban los Igigi. Esos Anunnaki de clase inferior, obreros, soldados. Y su paciencia, incluso con miles de años por delante, alcanzó su límite. Lee los textos, el mito de Atrahasis, la creación del hombre. Describen, no un murmullo, sino un rugido de motín. Los Igigi, cansados del sufrimiento y el esfuerzo físico, incendiaron sus herramientas, rodearon la residencia de Enlil, gritando venganza contra el trabajo agotador. Era una rebelión de la fuerza laboral, una crisis de recursos humanos de amplitud cósmica. Anu, llegando de Nibiru, constató la urgencia. Los Igigi no trabajarían más. El oro no se extraería más. La civilización de Nibiru volvía a estar en peligro. La solución radical, la necesidad de un Lulú. Aquí entra el genio de Enki, el ingeniero, el científico jefe, el dios de las aguas y la sabiduría. Enki no era un jefe militar, era un solucionador de problemas. Ante esta motín, Enki propuso lo impensable. Declaró que, en lugar de forzar a los Igigi a retomar la piqueta, crearían un trabajador primitivo, un ser que pudiera soportar la carga, que fuera resistente, obediente, y cuya existencia misma estuviera justificada por el labor. Este proyecto, lo que hoy llamamos humanidad, no fue una obra de amor. Fue la solución cínica a una disputa salarial intergaláctica. La humanidad nació de la necesidad. Nuestro propósito original no era adorar, sino trabajar en las minas de oro. ¿El nombre en código de este proyecto? El Lulú, el hombre primitivo. Tenían el modelo, los homínidos que ya vagaban por la tierra, la fauna local. Pero para que fuera una herramienta eficiente, para que pudiera entender órdenes, para que tuviera la resistencia necesaria, debía mejorarse, debía diseñarse. Nuestro próximo capítulo buceará en el laboratorio mismo de estos dioses. Seguiremos a Enki y a la diosa de la creación, Ninmah, mientras descifran el código genético y revelan la fórmula aterradora para mezclar la esencia de un dios con el material terrestre crudo. Entraremos en la sala de genética donde nuestra raza fue inventada. Este es el desarrollo completo del capítulo 2. El lenguaje de la conspiración, necesidad, crisis corporativa, motín, solución cínica, predomina. El marco de la supervivencia de Nibiru y el rol de los Igigi preparan idealmente la introducción de Enki y Ninmah en el capítulo siguiente. Si el capítulo 2 nos dio el porqué, el motín, la crisis del oro, el capítulo 3 nos revela el cómo. Ya no hablamos de dioses creando con un chasquido etéreo. Hablamos de una ciencia sucia, precisa y deliberada. Entramos en la fase más oscura y fascinante del proyecto Lulú, el diseño genético de la humanidad
como raza de esclavos. Imagina los pantanos primitivos del Edén sumerio, lejos de los ojos de Enlil, el jefe que no era partidario de esta nueva raza. Es aquí, en la sombra y la humedad, donde Enki, el maestro científico, el dios cuya sabiduría superaba el entendimiento de sus pares, estableció su laboratorio. A su lado, la extraordinaria diosa Ninmah, también llamada Ninti, la señora de la vida, aquella que tenía las llaves de las matrices y la biología, la exigencia técnica, el material crudo y el código divino. La tarea era inmensa, no bastaba con clonar a los Anunnaki. El nuevo trabajador debía ser más rústico, más obediente y, sobre todo, adaptado a las condiciones terrestres, con una duración de vida corta y manejable, para que no tuviera tiempo de desarrollar rebelión o ambición. Enki necesitaba dos componentes esenciales: el material terrestre crudo y la esencia divina. El material terrestre era el homínido ya presente en la Tierra, el Homo erectus. No era el producto final, pero era el armazón biológico perfecto. Un bípedo robusto, acostumbrado al clima y capaz de manipular herramientas. Pero este esqueleto biológico carecía de la chispa crucial, el temu. Esa palabra sumeria, a menudo traducida de manera insatisfactoria como espíritu o personalidad, es, según una lectura técnica, el paquete de datos sofisticado que define la conciencia, la inteligencia y la capacidad de recibir y ejecutar órdenes complejas. En otras palabras, el código genético avanzado de los Anunnaki. El acto impío, el sacrificio de Gestue. El punto central, el sacrificio original de nuestro mito, no es el de un cordero o una fruta, es el de un dios. Para infundir a la humanidad con este temu, hacía falta un donante. Un dios, Gestue, fue sacrificado. Lee la tablilla. Degollaron al dios Lamga, Gestue, que tenía personalidad, temu en su sangre. Su sangre y su carne las mezclaron con la arcilla. Detente un momento en el horror clínico de esta frase. No es poesía, es un protocolo operatorio. Mezclaron la sangre y la carne, las células madre y el ADN, de un dios inteligente con arcilla, el material biológico terrestre. La sangre de un dios era el vector de la inmortalidad genética y la inteligencia superior. Pero en esta mezcla se diluyó, se corrompió, justo lo suficiente para crear un ser de menor longevidad, pero suficientemente inteligente para entender la tarea asignada: la extracción del oro, las experimentaciones, el período de los errores. La academia gusta pintar la creación como un evento único y perfecto. Los textos sumerios, en su franqueza brutal, describen una serie de fallos genéticos aterradores. Enki y Ninmah, en lo que parecen experimentos in vitro primitivos, produjeron aberraciones. Seres sin capacidad de reproducción, ciegos, lisiados, criaturas que no podían retener sus fluidos. El texto de Atrahasis se burla de los defectos, mostrando que estos dioses no eran omnipotentes, sino científicos tanteando, luchando con un código genético que no entendían del todo. Ninmah misma exclamó, tras uno de estos fallos: «Yo creé esto. Enki, tú se lo impones». Era un juego de desafío genético entre dos mentes brillantes. El nacimiento del Lulu, el trabajador perfecto. Finalmente, tras una serie de ensayos y errores, se creó el ser perfecto, el Adán sumerio o el Lulu. El primer hombre primitivo fue literalmente moldeado en arcilla, pero el término arcilla debe interpretarse no como barro, sino como la matriz celular terrestre. Las matrices de las diosas, 14 de ellas, sirvieron de incubadoras, de úteros sustitutos para el primer lote de trabajadores.
El objetivo se alcanzó. Habían creado un híbrido, la fuerza y rusticidad del homínido terrestre, con la inteligencia y capacidad de entender órdenes, el Temu diluido de los Anunnaki. La humanidad nació, no en un jardín idílico, sino en un laboratorio improvisado. Nuestro propósito estaba escrito en nuestro código genético: ser el ganado de los dioses, el Sheshdama, el portador de carga, el legado oscuro y el próximo desafío. Nuestra existencia es, por tanto, el resultado directo de una solución pragmática a una huelga de mineros. Somos la herramienta, el robot biológico creado para extraer el metal precioso, sin el cual la civilización de Nibiru colapsaba. Pero la ciencia de Enki, por calculada que fuera, no estaba exenta de efectos secundarios. Al dar a la humanidad incluso una parcela, una pequeña fracción de su Temu, introdujeron un gen de la ambición, un fantasma en la máquina que no podía eliminarse fácilmente. ¿Cuál era este regalo del conocimiento? ¿Cómo estos dioses científicos se aseguraron de que el Lulú supiera usar las herramientas y sistemas de sus amos? Nuestra próxima etapa nos llevará a los 7 sabios, los Apkallu, aquellos que vinieron después de la creación para darnos los manuales de usuario de la civilización. Este es el desarrollo completo del capítulo 3. Hemos usado el lenguaje técnico del ADN, Temu, arcilla, matrices, célula madre, para dar cuerpo a la teoría conspiranoica. La dramatización del sacrificio de Gestue y la serie de fallos genéticos aumentan la intensidad. La humanidad nació en un laboratorio, pero una herramienta sin manual de instrucciones es inútil. Los Anunnaki, en su planificación metódica digna de una supercorporación, no iban a dejar que su nuevo proyecto de trabajador tanteara en la oscuridad. Necesitaban el oro, y lo querían rápido. Aquí es donde la historia toma un giro aún más misterioso y profundamente perturbador. Una verdad que la arqueología ortodoxa intenta ahogar en las aguas del mito. Después de la creación del Lulú, llegó otra oleada de entidades, no para reinar directamente, sino para educar. Son los 7 sabios, los Apkallu, la anomalía de los Apkallu, los instructores. En los textos y representaciones mesopotámicas, estos Apkallu se representan como seres extraños. Sabios mitad hombres, mitad peces o mitad aves, emergiendo de las aguas del Golfo Pérsico, las aguas de Enki. El más famoso de ellos, o Ans, o Wana, o Adapa, se describe como haber vivido con los primeros humanos, enseñándoles todo lo necesario para establecer la civilización, el arte de escribir, las matemáticas complejas, la agricultura sofisticada, la ley, la astronomía e incluso la construcción de sus primeros centros urbanos. Te pregunto, ¿es esto el comportamiento de un pueblo que descubre lentamente y por casualidad? ¿O es el gesto de un instructor tecnológico que entrega un kit de inicio completo? La historia ortodoxa nos dice Togo que el hombre evolucionó lentamente del cazador-recolector al constructor de ciudades. Los textos sumerios, sin embargo, describen una transmisión instantánea del conocimiento, una incursión de seres superiores que implantaron la civilización en la conciencia humana, como quien descarga software en una máquina virgen. El legado codificado, matemáticas y astronomía avanzadas. Lo que los Apkallu transmitieron no era un simple conjunto de técnicas de supervivencia, era un código celeste. Dieron a Sumer el sistema matemático sexagesimal, la base 60. Un sistema que nos parece extraño hoy, nosotros obsesionados con la base 10. Pero este sistema es la clave de nuestra comprensión de los ciclos astronómicos. ¿Por qué la base 60?
porque es perfectamente divisible por 12, por 10, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Es un sistema ideal para dividir el círculo en 360 grados, para dividir la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. No es un sistema inventado por pastores contando ovejas. Es un sistema diseñado por navegantes cósmicos, cuya vida dependía de entender ángulos y ciclos del cielo. Los Apkallu dieron a la humanidad la capacidad de seguir la precesión de los equinoccios, ese ciclo masivo de 25.920 años. ¿Cómo hombres de la edad de piedra pudieron observar, entender y codificar un ciclo que toma cientos de generaciones en completarse, a menos que el conocimiento fuera implantado directamente? Es la prueba de una injerencia cósmica en nuestros manuales de geometría. El propósito último, la herramienta de precisión. La función de los 7 sabios era asegurar que el Lulú fuera un extractor de oro eficiente, capaz de usar las herramientas y mapas de los Anunnaki. Enseñaron astronomía no para contemplación, sino para sincronización y navegación en un planeta recién cartografiado. Enseñaron matemáticas complejas para que los humanos calcularan rendimientos y cargas. La humanidad no heredó una cultura, heredó una ficha de puesto detallada. Los Apkallu eran los instructores del centro de formación. Pasaron años perfeccionando su creación hasta que la primera civilización, la de Sumer, fuera una plataforma de lanzamiento de extracción de oro perfectamente engrasada. La próxima grieta, lo incontrolable. El plan parecía perfecto. Los Anunnaki tenían obreros. El oro fluía hacia Nibiru. Pero en todo proyecto genético siempre hay efectos secundarios imprevistos. La inteligencia, incluso diluida, es un virus difícil de controlar. La humanidad, habiendo recibido una parcela del Temu divino, empezó a hacer lo que hacen todos los seres inteligentes: mirar más allá de su jaula. La tensión explotó cuando los Igigi, los Anunnaki, de clase obrera que habían rechazado trabajar, empezaron a mirar con envidia y deseo a la nueva creación, las hijas de los hombres. Este capítulo se centró en la transmisión del conocimiento. El próximo, el capítulo 5, se abrirá con la unión prohibida, la sangre mezclada que desencadenó la ira más oscura de los Anunnaki y llevó a la necesidad de una purga total. Hablaremos de los Nefilim y de por qué nuestros creadores entraron en pánico ante la mezcla de razas. Este es el desarrollo completo del capítulo 4. El lenguaje de la tecnología, kit de inicio, instructor, código celeste, navegación cósmica, se usa para interpretar los mitos sumerios de los 7 sabios. El gancho hacia el próximo capítulo se construye sobre la idea del efecto secundario incontrolable del Temu. El plan de Enki era a la vez genial y fatalmente arrogante. Había creado un trabajador, el hombre primitivo, el Lulú. Pero en este diseño había introducido, incluso diluida, la chispa de su propia esencia, el Temu. Esta chispa no era suficiente para conferir inmortalidad, pero era más que suficiente para la pasión, la curiosidad y la belleza que los textos reconocen rápidamente en las mujeres humanas. El laboratorio fue un éxito, pero la cerca era frágil. La pureza genética, el orden estricto impuesto por los Anunnaki, estaba a punto de romperse violentamente. Salimos de Sumer para volvernos hacia otros textos antiguos, otros archivos que la Academia descarta como apócrifos, el libro de Enoc. Estos textos, compartidos universalmente por diversas culturas, cuentan la historia de la caída de los vigilantes, la unión prohibida, los Igigi Miran,
hacia abajo. Recuerda a los Igigi del capítulo 2, los Anunnaki de clase obrera, que se rebelaron contra el trabajo en las minas. Vivían en plataformas de lanzamiento o puestos avanzados en alta altitud, supervisando las operaciones. Los textos dicen que miraban a las hijas de los hombres. Imagina la escena. Abajo, el Lulú trabajaba. Pero el fruto del experimento, las mujeres humanas, eran de una belleza hipnótica. Los Igigi, estos seres con sangre más pura que el Lulú, pero inferiores a los señores como Enlil, fueron abrumados por el deseo. Se formó una conspiración, un pacto secreto sellado con juramento en el monte Hermón. Los jefes de estos vigilantes, 200 de ellos, decidieron descender y tomar para sí a las mujeres humanas. Es la unión prohibida, la contaminación genética que hizo entrar en pánico al consejo de Enlil, la raza híbrida, el ascenso de los Nefilim. El resultado de esta cohabitación no fue un simple mestizaje, fue el nacimiento de los Nefilim, una palabra que significa literalmente aquellos que cayeron o aquellos que hacen caer a otros. Los Nefilim eran gigantes, seres de fuerza y tamaño colosales, héroes de la antigüedad, hombres de renombre, según el Génesis, o Gimil entre los sumerios. ¿Por qué este pánico entre los dioses? No era cuestión de moralidad, era una crisis de control genético. El Lulú fue diseñado con un Temu diluido y una vida corta. La sangre de los Igigi, mucho más pura que la de Gestue, mezclada con la humana, creaba seres demasiado poderosos, demasiado inteligentes y demasiado ambiciosos. Los Nefilim eran semidioses. Amenazaban el orden establecido. Desafiaban la autoridad de los Anunnaki. Eran la prueba de que si la linaje se dejaba sin supervisión, los humanos acabarían alcanzando el nivel de sus creadores y la raza obrera se convertiría en una fuerza rebelde contra sus amos. La Talmente y la transmisión de conocimientos prohibidos. Peor aún, estos vigilantes, para ganar el favor de las mujeres, cometieron el crimen último contra el proyecto de Enlil. Revelaron los secretos de su tecnología superior. Los vigilantes enseñaron a los humanos la metalurgia, el arte de fabricar armas y herramientas sin supervisión Anunnaki, la cosmética, la astrología, un conjunto de conocimientos que les permitía elevarse más allá de su rol de simple portador de carga. Imagina la furia. Los humanos, este proyecto de trabajo, estaban ahora armados, conscientes de su entorno cósmico, y dirigidos por gigantes híbridos que habían roto el protocolo genético. La decisión aterrador, la purga necesaria. El Consejo de los Anunnaki, liderado por Enlil, el guardián del orden, aquel que nunca quiso la creación humana en primer lugar, vio la escritura en la pared. El proyecto estaba corrompido. La tierra estaba llena de violencia y seres que nunca debieron existir. Solo había una solución logística, una forma de resetear el sistema y garantizar que el Lulú volviera a su estado de simple trabajador obediente. Una solución de brutalidad aterradora, la limpieza total de la superficie del planeta. Enlil pronunció la sentencia de muerte. El instrumento de esta purga no sería el fuego, sino el agua, el diluvio. En el próximo capítulo examinaremos este evento cataclísmico no como castigo moral, sino como solución militar planificada. Revelaremos por qué un solo humano, Ziusudra, el Noé sumerio, fue perdonado, y cómo Enki traicionó a su hermano Enlil para salvar una pequeña parte de su experimento querido. El veredicto cayó, pronunciado por el Gran Consejo de los Anunnaki, presidido por Enlil, el dios del orden, del viento y la tormenta. La creación,
El proyecto Lulú estaba irremediablemente comprometida. Los humanos eran demasiado ruidosos, y peor, su sangre estaba ahora contaminada por las linajes de los Nefilim y los conocimientos prohibidos de los vigilantes. La humanidad había fallado en permanecer como simple herramienta obediente. Se había convertido en una amenaza genética para el orden cósmico. Enlil, que nunca favoreció a la humanidad, vio allí la oportunidad no de castigo, sino de purga total. Había que limpiar sistemáticamente, suprimir masivamente el código corrompido para reiniciar el experimento bajo condiciones de control más estrictas. El instrumento del juicio, el cambio climático cósmico. La inundación no fue una simple tormenta, no fue un milagro espontáneo. Fue un evento geológico y astronómico planificado y acelerado, un desastre cósmico anticipado. Los textos sugieren que la catástrofe fue precipitada por el acercamiento de Nibiru mismo. Su paso masivo en el espacio cercano a la Tierra habría provocado una onda de choque gravitacional sobre las capas de hielo de la Antártida. Imagina la enorme masa de hielo volcándose, proyectando al océano enormes cantidades de agua y provocando un desplazamiento de la corteza terrestre. El mandato de Enlil era claro: no advertir a nadie, dejar que la catástrofe se desarrolle, dejar que el mar cubra la tierra para borrar las pruebas del desorden genético. Era un plan militar para eliminar un experimento fallido. Se decretó silencio absoluto. La traición heroica, Enki desobedece. Pero en las sombras, el creador original, el ingeniero jefe, Enki no aceptaría que su obra fuera aniquilada totalmente. Aunque el proyecto era imperfecto, seguía siendo su experimento favorito. Enki había jurado no decir nada a la humanidad, pero el ingeniero encontró una laguna legal, un defecto en el protocolo de Enlil. No habló al humano, habló a la pared de la choza de cañas de Ziusudra, llamado Utnapishtim en otras versiones, o Noé en la Biblia, el equivalente sumerio del humano elegido. Escucha la astucia de este Dios sabio. Pared, escucha este mensaje que te entrego, y haz que Ziusudra, el hijo del hombre, lo oiga. ¿Cuál era el mensaje? El plan exacto para construir un submarino, no una simple arca de madera, sino un cubo estanco para desafiar las olas, para colocar allí la semilla de todas las criaturas vivas, y sobre todo, el patrimonio genético puro que debía salvarse. Es la prueba de una guerra fratricida en el cielo. Enki salvó a la humanidad con un acto de desobediencia técnica. Eligió la existencia de su experimento contra el orden estricto de su hermano Enlil. El caos, cuando los diques se rompieron. El día fatídico, los Anunnaki, horrorizados, vieron el poder de las fuerzas que habían desatado. Los diques del cielo se rompieron. Los dioses mismos huyeron a sus naves y plataformas de lanzamiento en altitud. Los textos describen a los Anunnaki acurrucados como perros y aullando de desesperación ante la violencia del diluvio. No fue el final majestuoso que Enlil envisionó. Fue el caos. En 7 días y 7 noches, la tierra fue barrida. Los Nefilim, los gigantes y los humanos corrompidos fueron borrados, su código genético disuelto en agua salada y barro. La fase post-diluviana, la reconstrucción y el nuevo orden. Cuando la nave de Ziusudra finalmente encalló, en la cima de una montaña, una zona recién emergida, la humanidad había sido reducida a un puñado de supervivientes. Los Anunnaki descendieron hambrientos, enfadados y soqueados. Enlil estaba furioso por la traición de Enki, pero el oro ya no se extraía. La supervivencia de Nibiru dependía de estos pocos humanos salvados. A regañadientes,
se concluyó un nuevo pacto. Los Anunnaki permitieron que la humanidad sobreviviera, pero con una condición: el orden genético estricto se restablecería. La humanidad estaría de nuevo bajo control, y la duración de vida, ya acortada tras la creación, se reduciría drásticamente para evitar nuevas rebeliones. La civilización postdiluviana, la que la Academia apenas empieza a reconocer, se construyó sobre las ruinas de una supercivilización genéticamente modificada. Pero ¿cómo los Anunnaki lograron reconstruirnos tan rápido? ¿Qué quedaba de su firma tecnológica? En el próximo capítulo iremos más allá de los mitos para encontrar pruebas físicas de su genio. Las estructuras megalíticas que aún desafían toda posibilidad logística de la Edad de Piedra. Disecaremos Baalbek y la Gran Pirámide como tarjetas de visita de una ingeniería no humana. Después del diluvio, después de la limpieza genética, los Anunnaki tuvieron que reconstruir, y en su reconstrucción dejaron tarjetas de visita que la humanidad, en su amnesia colectiva y miedo dogmático, aún se niega a leer correctamente. Dejamos los textos de arcilla para poner las manos en la piedra. Inspeccionaremos las imposibilidades logísticas y físicas que incluso nuestra tecnología moderna, con grúas y láseres, lucha por reproducir. Estas estructuras no son obras de esclavos tirando cuerdas, son firmas de ingeniería avanzada. El caso de Baalbek, el peso que grita mentira. Nuestro primer destino es Líbano, Baalbek. La Academia intenta hacernos creer que estas fundaciones masivas son obra de los romanos. Es una mentira audaz, un encubrimiento histórico flagrante. Mira la fundación. Los romanos solo erigieron sus templos sobre una plataforma megalítica preexistente, una construcción tan antigua que se llamó el Trilithon. El Trilithon está compuesto por 3 bloques de caliza asombrosos. El más pequeño pesa alrededor de 800 toneladas. El más grande, aún medio enterrado en la cantera cercana, el Hajar al-Hibla, pesa más de 1200 toneladas. Te pregunto, sin grúas, sin ferrocarriles, sin motores de combustión, ¿cómo una civilización de la edad del cobre, o incluso los romanos que no tenían grúa de vapor, pudo mover y elevar piedras de tal masa? Estos bloques equivalen al peso de 3 Boeing 747 llenos. La explicación ortodoxa calla, murmura, técnicas ingeniosas. Nosotros gritamos la verdad. Estos bloques no son piedras, son firmas de levitación acústica o máquinas antigravedad. Son la prueba de un abismo tecnológico entre la humanidad y aquellos que construyeron la fundación de Baalbek. Es la herramienta de elevación de los Anunnaki, la Gran Pirámide, la precisión imposible. Luego, volvamos a la estructura más emblemática del mundo, la Gran Pirámide de Giza. Nos cuentan que es la tumba del faraón Keops. Pero, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde están los frescos funerarios? Está vacía, un enigma arquitectónico sin el menor indicio histórico de sepultura. La pirámide no es una tumba, es un componente técnico. Analicemos las anomalías. El ajuste de la base. La base cuadrada está perfectamente nivelada, con una precisión que desafía instrumentos modernos, sobre un área de 5 hectáreas. El nivelado es tan perfecto que es imposible con un nivel de agua y plomada. El alineamiento. La pirámide está alineada al norte verdadero, con una precisión de 1/10 de grado. Este alineamiento es más preciso que la mayoría de observatorios del siglo XVII. La tasa de construcción. El faraón Keops habría reinado 23 años. La pirámide tiene aproximadamente 2.300.000 bloques. Eso significa que los obreros habrían tenido que extraer, tallar, transportar y colocar un bloque cada 2 minutos y media,
24 horas al día, día tras día, durante 2 décadas. Es una imposibilidad logística y física. La única forma de explicar esta tasa y precisión es que estos bloques no fueron arrastrados por fuerza muscular. Fueron manufacturados in situ, por una tecnología que aún no hemos redescubierto. La precisión de los conductos internos, el alineamiento con puntos astronómicos específicos. Estos detalles no son obra de la Edad del Bronce. Son coordenadas celestes y marcas fantasma de herramientas avanzadas. La pirámide es un mensaje codificado, un vestigio tecnológico dejado por los primeros ingenieros Anunnaki para servir de referencia o fuente de energía. La verdadera historia de la tecnología. El rechazo de la academia a reconocer estas pruebas es el verdadero crimen contra el conocimiento. Prefieren inventar técnicas primitivas complejas para mover bloques de 1000 toneladas, antes que admitir la verdad aterradora: que no somos la primera civilización y que nuestro kit de inicio tecnológico nos fue dado. Estas estructuras megalíticas son las ruinas postdiluvianas de los primeros asentamientos Anunnaki. Son la prueba de que la lista de reyes es literal y que seres de poder inimaginable pisaron este planeta. Pero estos ingenieros no humanos no solo dejaron construcciones masivas, nos dejaron un lenguaje, un sistema de numeración que contiene las llaves del universo mismo. Nuestra próxima incursión nos llevará al corazón del saber sumerio, el sistema sexagesimal. Decodificaremos la prueba más profunda de su origen cósmico, un sistema de numeración diseñado para navegar en el espacio. Hemos cruzado el diluvio, hemos tocado las piedras imposibles de Baalbek y Giza, pero el vestigio más poderoso, el más sutil y difícil de borrar de la presencia Anunnaki, no es de piedra, es de números. Los historiadores admiran la complejidad de la escritura y leyes sumerias, pero cierran los ojos a su sistema matemático. Este sistema, este don de los Apkallu, los 7 sabios, de los que hablamos, no fue elección aleatoria. Era la prueba matemática de que nuestros creadores eran navegantes estelares. Hablo del sistema sexagesimal, la numeración en base 60, la anomalía de la base. 60, ¿por qué no 10? Hoy contamos en base 10, basada en nuestros 10 dedos. Es la evolución más natural. Sin embargo, los sumerios y babilonios, estos pueblos postdiluvianos primeros, usaban obsesivamente la base 60. ¿Por qué? Es una pregunta que la academia explica solo con términos vagos. Pero la respuesta es aterradora de precisión. La base 60 no es terrestre. Es la base de la esfera celeste. Reflexiona sobre lo que la base 60 dio a la humanidad, un legado que aún usamos hoy. El círculo se divide en 360 grados, 6 veces 60. La hora se divide en 60 minutos, el minuto en 60 segundos. Este sistema no está diseñado para agricultura o comercio local. Está diseñado para mapear y dividir espacio y tiempo con precisión absoluta. Es ideal para astronomía. Es la primera línea del manual de navegación Anunnaki, un código dejado en nuestra matemática para que, si un día despertáramos, entendiéramos dónde estamos en el cosmos, la prueba cósmica, el ciclo de la precesión. Pero la anomalía más profunda yace en el vínculo entre la base 60 y el ciclo astronómico más largo y lento conocido, la precesión de los equinoccios. La precesión es el movimiento de la Tierra, que la hace tambalearse lentamente en su eje, como una peonza moribunda. Toma 25.920 años para completar este ciclo. Es una duración que supera el entendimiento de cualquier civilización primitiva. ¿Cómo los sumerios, al amanecer de la historia,
pudieron ser conscientes de un ciclo que toma cientos de generaciones en completarse? La respuesta es que el número 25.920 está intrínsecamente ligado a la base 60. Es un múltiplo perfecto. 25.920, 60 y entre 60, critas 60 y 0,12. Más simplemente, el ciclo de precesión es la unidad de tiempo Anunnaki, el gran ciclo cósmico que usaban para determinar los pasos de Nibiru. Al darnos la base 60, nos dieron, sin decirlo, la llave para decodificar el tiempo profundo del universo. Nos dieron su reloj maestro, el sentido oculto, la tecnología de la estrella. Este sistema es el lenguaje de los dioses. Es la prueba de que los Anunnaki operaban con conciencia del tiempo y espacio a escala no humana. No eran adoradores de estrellas, eran usuarios de estrellas. El alineamiento de pirámides con constelaciones, la división del tiempo en segmentos sexagesimales. Todo no es coincidencia cultural. Es la huella tecnológica de seres que usaban mapas y coordenadas celestes complejas para aterrizar, extraer oro y asegurar que sus instalaciones terrestres estuvieran perfectamente sincronizadas con su planeta origen. Los conocimientos de los Apkallu eran un kit de mantenimiento para humanos, permitiéndoles mantener una civilización capaz de extraer oro para sus amos cósmicos. La próxima conspiración, el golpe de gracia. Ahora tenemos los textos, la genética y las pruebas físicas y matemáticas. Pero, ¿por qué, si todas estas pruebas son tan claras, la historia no nos es enseñada? ¿Por qué el prisma de Weld-Blundell se relega a nota al pie? ¿Por qué Zahi Hawass y arqueólogos del consenso luchan con violencia ideológica tan feroz para mantener la cronología clásica? Hay una razón política, un juego de poder terrestre que beneficia de nuestra amnesia forzada. El próximo capítulo buceará en el mundo oscuro de la conspiración académica y la supresión del dogma. Identificaremos a los guardianes del relato y entenderemos por qué intentan cerrar el debate para siempre. Tenemos el acta. Reinados de 200.000 años en la arcilla del prisma de Weld-Blundell. Tenemos el arma del crimen, los bloques de 1.200 toneladas de Baalbek y la precisión imposible de Giza. Tenemos el móvil, la extracción de oro, y tenemos el código, la matemática celeste de base 60. Pero si la evidencia es tan masiva, tan interconectada, ¿por qué este relato permanece en los márgenes del conocimiento, relegado a pseudociencia? La respuesta es simple y aterradora, porque hay guardianes pagados, autorizados y financiados para asegurar que nunca abras este expediente. Hablamos de la conspiración académica, la figura de autoridad, el muro del rechazo. Durante décadas, la arqueología y egiptología han sido dirigidas por figuras que actúan menos como investigadores y más como cerradores de debate. Encarnan el encierro dogmático de la cronología. Piensa en el doctor Zahi Hawass. Durante años, el hombre actuó como soberano incontestado de los secretos egipcios. Su rol no era explorar nuevas posibilidades, sino erradicar anomalías. Sus declaraciones públicas son claras. La pirámide es la tumba de Keops. Punto final. No hay cámaras secretas. El debate está cerrado. No es ciencia, es intimidación ideológica. ¿Por qué esta resistencia tan feroz? ¿Por qué el miedo a la verdad sobre la creación no humana? La estaca suprema, la ruptura del monopolio del poder. El secreto debe mantenerse, porque si la humanidad acepta que su civilización le fue dada por seres externos, destruye el mito de la autocreación. Choque existencial y pérdida de control. La idea de que somos fruto de experimentación genética y no amos de nuestra evolución siembra caos en la mente colectiva.
Nos reduce a nuestro estatus inicial, proyecto de trabajador. Destrucción de fundamentos. Aceptar la longevidad de 240.000 años de reyes Anunnaki no solo arruina la arqueología, sino que desgarra la cronología religiosa basada en creación de 6.000 años. Instituciones, científicas o teológicas, colapsarían. El secreto de energía y tecnología. Si los Anunnaki dejaron herramientas, pirámides, Baalbek, significa que hay tecnologías de poder que élites terrestres actuales no han recuperado o esfuerzan por mantener fuera del público. Acceso a energía ilimitada o antigravedad cambiaría la estructura de poder mundial en un día. Los guardianes no protegen la ciencia, protegen una estructura de control que beneficia de nuestra amnesia, la supresión, el borrado de voces. Aquellos que osan desafiar este dogma, como Zecharia Sitchin o Graham Hancock, son ridiculizados, marginados y excluidos de sitios de excavación. Su trabajo se trata no como teoría alternativa, sino como herejía a erradicar. La historia se ha convertido en registro corporativo, expediente cerrado por quienes quieren mantener el narrativo de monocultura, la idea de que lentamente y laboriosamente inventamos todo nosotros mismos. Es una historia que te mantiene pequeño, ignorante y controlable. Cada vez que una nueva datación de la Esfinge sugiere erosión por agua, evento que remontaría a más de 12.000 años, la máquina académica arranca para desacreditar la geología, mantener la Esfinge en la cajita del reinado de Kefren. No pueden aceptar el agua, porque agua significa diluvio, y diluvio significa reset Anunnaki. El gran desafío, la verdad, es una elección. Tú, el oyente, ahora estás al tanto. Eres admitido al secreto. Has visto las pruebas de que la humanidad es fruto de ingeniería genética y que el secreto es activamente ocultado por quienes monopolizan la historia. Pero la historia no termina. A pesar de la purga, la reducción de nuestra vida, la supresión del saber, algo de la esencia de Enki, el Temu, permaneció. Nosotros, la humanidad, seguimos mirando al cielo, preguntando, desarrollando tecnología, preguntándonos por objetos volantes que desafían nuestra física. Nuestro último capítulo es reflexión sobre el presente. ¿Seguimos siendo el proyecto trabajador? ¿Los Anunnaki se fueron o solo nos observan, silenciosamente, esperando ver si su experimento genético se libera o se autodestruye? Llegamos al final de nuestro viaje, pero no al fin de la historia. Hemos descifrado el prisma de Weld-Blundell como informe de no humanos. Hemos visto la sangre mezclada de Nefilim que forzó purga mundial. Hemos tocado piedras imposibles que prueban tecnología superior. Y hemos nombrado guardianes que nos fuerzan a amnesia. La pregunta final no es ¿quiénes eran?, sino ¿dónde estamos? ¿Seguimos siendo el proyecto Lulú, ganado genético creado para extraer recurso vital? La respuesta, si eres honesto, es profundamente perturbadora. Sí. El ciclo de observación, el silencio tras el reset. Tras el diluvio, el orden se restableció, pero la humanidad avanzó, guiada por migajas de saber dejadas por Enki y Apkallu. Recibimos Temu tan poderoso que permitió invención, ciencia y ambición. La historia moderna, con observaciones de objetos volantes no identificados en nuestros cielos, con secreto que gobiernos mantienen alrededor de estos fenómenos, es prueba de que Anunnaki, o sus descendientes, o otra raza de ingenieros cósmicos, nunca dejaron realmente el planeta. Son los vigilantes modernos. Ya no cavan oro, quizás lo extrajeron todo. Ahora supervisan su experimento. La rapidez con que pasamos de edad de piedra a edad de silicio
en pocos milenios, es anomalía evolutiva. Es signo de que el código genético, el fantasma en nuestra máquina que sangre de Gestue nos dio, nos empuja adelante hacia destino que creadores no previeron del todo. Somos el factor incontrolable en la ecuación cósmica, el gran desafío existencial, tu rol. El mayor secreto que élites terrestres quieren ocultarte es que si humanidad es creación, entonces hay creadores superiores por definición. Y eso destruye todos sistemas de fe, dinero y poder que conocemos. Pero tienes elección. Puedes aceptar versión rasurante, plana y estéril que te ofrecen. O aceptar verdad peligrosa. Somos híbridos, portadores de sangre de dioses y barro terrestre. Y nuestra verdadera historia es guerra corporativa intergaláctica de la que somos producto. Esta historia no debe asustarte, debe darte fuerza. Porque si eres producto de ingeniería, tienes en ti potencial de tus ingenieros, tienes el Temu, conclusión y llamado a acción integrado. El misterio perdura, no por accidente, sino por su deliciosa y eterna voluntad de no resolverse. Es este misterio, esta sed de verdad que nos robaron, lo que nos reúne aquí. He puesto los hechos, he desenterrado textos, he desafiado guardianes del dogma. Ahora te toca a ti. Si esta inmersión en archivos Anunnaki ha roto cadenas de tu percepción, si confirmó que historia que te contaron es fundamentalmente errónea, entonces debemos amplificar esta verdad. Tu interacción es el único desafío real al dogma. Dime en comentarios abajo, ¿qué fragmento de verdad Anunnaki te parece más irrefutable? ¿Duración de reinados en prisma de Welt-Blandel? ¿Peso insensato del trilitón de Baalbek? ¿O prueba genética de nuestro estatus de Lulú? Deja tu marca, si estás listo para seguir explorando verdades suprimidas, silenciadas y enterradas. Asegúrate de suscribirte. Únete a los guerreros del conocimiento. Suscríbete si te gustó el video. No es un fin, es el comienzo de tu despertar.